retorno de la inversión. Vamos a ver varias cosas también relacionadas con el riesgo. ¿Cómo obtener un retorno de la inversión del 10% anual? Es decir, invierta 100 euros y recibes 10 euros todos los años. ¿Cómo obtener un retorno de la inversión infinito? Pero antes vamos a hablar del riesgo. Muchas personas dicen que invertir es arriesgado. La inversión no es arriesgada, las personas son arriesgadas. Si me lanzo a la piscina borracho y no sé nadar, soy arriesgado. Pero nadar no es arriesgado. Hay un riesgo, pero en toda actividad humana hay un riesgo. Muchas personas que se lanzan a invertir son arriesgadas porque no tienen educación financiera. No tienen educación financiera y tampoco tienen excedente de efectivo. Son el borracho que se lanza a la piscina. Piden un préstamo para abrir un negocio. Como no conocían el mercado, el negocio fracasa y tienen que seguir pagando el préstamo. Luego escucharás a estas personas decirte: no inviertas, invertir es muy arriesgado, no merece la pena. Piensa en los hermanos Wright, los inventores del avión a motor. Corrieron un riesgo, pero no fueron riesgosos. Fíjate por favor en la pista que ellos utilizaron para hacer sus pruebas. Era llana, no lo hicieron en un precipicio de 100 metros, lo hicieron en un sitio lleno de arena y césped, y hicieron sus pruebas del avión a motor. Crearon un gran activo que ha significado un adelanto infinito de su inversión de tiempo y de ingresos. ¿Cuánto vale para la humanidad el invento de los hermanos Wright? ¿Cuántas vidas ha salvado? ¿Cuántas horas ha ahorrado? Bueno, no tenemos cómo calcularlo porque son miles y miles de millones. Es decir, corrieron un riesgo pero no fueron arriesgados, no inventaron el avión para matarse. Toda actividad humana tiene un riesgo, pero no tienes por qué ser arriesgado. Antes de crear o comprar un activo, busca una pista de aterrizaje suave y empieza a hacer pruebas. Yo corro un riesgo al hacer este vídeo. Quizás no lo vea nadie, pero no soy arriesgado. ¿Por qué? Porque sé que tengo más de 3.000 suscriptores, porque sé que es una temática que interesa, etcétera, etcétera. Pero estoy corriendo un riesgo. No sé lo que va a pasar en el futuro, no puedo leer el futuro, pero en base a lo que ha pasado en el pasado, puedo reducir mucho mis riesgos. Si vas a correr un riesgo, asegúrate de que las recompensas sean grandes. Todos los grandes emprendedores corren un riesgo, pero sus recompensas pueden ser infinitas. Piensa en una persona como Steve Jobs que lanzó su empresa Apple sin dinero en el garaje de sus padres, y fueron los inversores los que pusieron todo el dinero a medida que el negocio fue creciendo. Fue su colega el que empezó el que era ingeniero, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de inversiones en que las ganancias pueden ser infinitas, pero hay un riesgo, ¿no? Steve Jobs podría haber fracasado totalmente y no haber creado una gran empresa, pero cuando obtuvo las recompensas fueron infinitas. Vamos a recompensas más pequeñas. ¿Cómo puedes obtener un retorno de la inversión del 10% anual? Comprando un fondo de inversión indexado de bajas comisiones. Así de sencillo, hay muchos fondos de este tipo. ¿Cómo puedes obtener ganancias infinitas? Utilizando fuentes de apalancamiento que conozcas bien y sepas utilizar con destreza. Ten claro que el fracaso es parte de la experiencia humana. Fracasa en pistas donde no te mates. Sigue trabajando y aprendiendo. Por eso me gustan los microactivos o activos muy pequeños, porque te permiten fracasar sin matarte y te permiten seguir aprendiendo. Y en el camino hacer algo de dinero y seguir creciendo. Si quieres saber más sobre cómo aprender a crear estos pequeños activos, te invito a visitar mi página crearactivos.com. Si este vídeo te ha resultado útil o crees que puede resultar útil a alguien, por favor dale un me gusta, y si no eres suscriptor del canal te invito a suscribirte ahora mismo. Nos vemos en crearactivos.com.